El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días a toda nuestra audiencia aquí en Pasa la Voz. Este es un programa del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Y estamos muy contentos de poder compartir historias, reflexiones alrededor de la construcción de paz. Hoy con dos invitados muy especiales. Faik Mari, arquitecto, educador e investigador palestino de la Universidad de Birzeit, y Daniel Barrera, quien es licenciado de la Universidad Pedagógica y doctorando en estudios migratorios de la Universidad de Granada. Así que bienvenidos a que conversemos un poquito también de un evento que va a estar muy próximo en realizarse aquí en la Universidad Pedagógica, llamado Horizontes y Prácticas de Resistencias en el Sur Global. Así que bienvenidos, Faik y Daniel, aquí a este espacio de Pasa la Voz, y estamos muy contentos de que estén aquí en el espacio. Muchísimas gracias, saludos a todas y todos, y bueno, siempre es un placer volver por aquí al Alma Mater, y bueno, agradecimientos especiales a la Pedagógica Radio. Hola Faik, ¿cómo estás? Estoy bien y estoy muy feliz para estar aquí. Muchas gracias, Faik. Es una alegría poderte tener por acá, y quisiéramos iniciar contigo con una primera pregunta para abrir la conversación, abriendo acerca de tu trabajo. Cómo desde Palestina y especialmente desde tu trabajo en Birzeit has mostrado cómo la arquitectura puede convertirse en una forma de resistencia. Es como la primera pregunta que me gustaría hablar contigo, Faik. ¿Cómo se entrelaza en tu experiencia el territorio, la educación y la lucha por la existencia cotidiana bajo ocupación? Good morning. We would like to begin with a question about your experience at Birzeit University. So the first question would be, setting out from your work at Birzeit University, how can you show that architecture can become a form of resistance, and how, according to your experience, the territory, education, and the struggle for survival under occupation can be mixed? Muchas gracias. Voy a responder en inglés. Okay. So, as your question says, we are trying to show, or we are trying to work through architecture as a form of resistance. And so you're asking how are territory, education, and struggle for daily existence under occupation intertwined. And I think that one of the main things that the occupation or colonialism is undertaking and has been undertaking in Palestine is the fragmentation of our territory and our space and our existence. So first of all, we must understand that the majority of the Palestinian people are not living in Palestine. They are refugees who have been kicked out from their places of living, from their villages and cities in 1948. So the majority of Palestinians are refugees. Some of them still live in historic Palestine in the West Bank and Gaza. The population of Gaza is more than 80% refugees since 1948. But also Palestinians live as refugees in Lebanon, Syria, Jordan, and the rest of the world. Bueno, estamos intentando de trabajar la arquitectura como una forma de resistencia, y lo que trabajamos o con lo que lo combinamos es la fragmentación del territorio, del espacio, de la existencia en sí misma, pero hay que decir que la mayoría de palestinos
desde 1948 viven como refugiados, no en Palestina, sino en otros países, sobre todo en Líbano, en Siria, en Jordania y en otras partes del mundo. Pues algunos todavía viven en Palestina, pero de verdad es la minoría. And in the West Bank and Gaza, in historic Palestine, the Palestinians are basically fragmented between the West Bank and Gaza and the land that came to be called Israel. So we cannot access our full geography. But even within the West Bank itself, it is fragmented into cities and villages that are surrounded by an Israeli architecture of occupation, or an architecture of security and carceral architecture for the whole population. ¿Ves? Hablando de Cisjordania o de la parte de Palestina histórico, está fragmentado entre Cisjordania, Gaza y Israel, lo que es Israel. Y en pues los pueblitos en Cisjordania están rodeados de arquitectura israelí, de arquitectura de ocupación. And education suffers because of that. So we can see education as a space that suffers because of the fragmentation. For example, at Birzeit, many days students cannot reach the university. So we switch now the teaching online suddenly. Sometimes students cannot at all join. Sometimes half of the students can or cannot. This is all because of Israeli incursions or closures, because now every village and every city in the West Bank has a gate, which the Israeli soldiers can either open or close, and this completely controls the movement of its residents, including in education. Si la educación también sufre de esa ocupación, de esa fragmentación. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Birzeit a veces no pueden llegar a la universidad. Entonces los directivos han decidido hacer las clases online, virtuales, porque a veces la mitad de los estudiantes no tiene posibilidad de llegar a la universidad, porque cada ciudad o cada pueblo tiene una puerta, sí, gracias. Tiene una puerta que es controlado por Israel. But education also becomes a site for resisting this fragmentation, and there are many instances of that. Of course, first and foremost is the incredible work that is being done in Gaza by all the educators and the students who have been able to continue their education under the genocide, despite Israel trying to obliterate every sign of life in the Strip. Pero también hay que mencionar que la educación se ha vuelto un sitio de resistencia a esa fragmentación, y hay que mencionar especialmente el trabajo increíble de los educadores en Gaza, que han seguido trabajando bajo el genocidio y bajo la obliteración de la Franja de Gaza. But elsewhere as well, there are many other initiatives of popular education, and this has been growing in the West Bank, but also across Palestinian geography. So there are many initiatives that try to bridge this territorial fragmentation by working between the West Bank, Gaza, the lands of 1948, but also Lebanon, Syria, and the places of Palestinian refugees. También hay muchas iniciativas de educación popular en Cisjordania y en otras partes donde viven palestinos, y es una forma de crear puentes en el área de la educación entre Gaza, Cisjordania y los otros países donde viven refugiados palestinos. And I can mention maybe one initiative that I was involved of and the co-founder of, which is an online library, a crowdsourced library through which we seek to bridge this gap and accept contributions from all Palestinians all over the world and also others in solidarity in order to counter the fragmentation that we have suffered, not only geographically but also in terms of knowledge. So if
Palestinian knowledge has also been fragmented, and if Palestinians cannot access their books and cannot access their archives and cannot access their history as well, written history, then this initiative, by being an online space and by being a communal space and a space of coming together, it is trying to bridge that gap. It's called Maktabat Sabil Library. Okay. Un ejemplo muy concreto donde Faik ha sido el cofundador es una biblioteca virtual financiado por crowdsourcing, y esa idea fue para contrarrestar la fragmentación, no solo la fragmentación geográfica, sino también la fragmentación de los conocimientos, porque los conocimientos fragmentados pues, significan que no hay acceso a libros, que no hay acceso a la historia escrita, y siendo una librería virtual, pues la idea es superar o mitigar un poco esa fragmentación. Faik, tengo mucha curiosidad por esa expresión llamada Sumut. ¿Cómo crees que ese concepto, esa idea, frente a ese intento que tú vienes hablando de la fragmentación territorial, qué significa y cómo crees que se conecta con las otras resistencias en el sur global? Right. So when we talk about Sumud in Palestine today, it's about basically remaining steadfast in our land under the threat of ethnic cleansing. You mentioned fragmentation, and actually in my work I have been trying to understand the Palestinian condition through the phenomenon or the process of peripheralization. And this is a theoretical tool that brings together Palestine and the rest of the global south, the rest of the global peripheries. If we think through dependency theory and we think through all that heritage of knowledge which is basically born in Latin America. Besumut en Palestina significa mantenerse en el territorio y no ceder, bajo las condiciones de limpieza étnica o genocidio, y esa fragmentación o periferización pues es un concepto de la teoría de la dependencia que fue creada sobre todo en América Latina, y ese concepto de periferización puede unir Palestina con otros países periféricos del mundo. Gracias, Faik. Ahorita, Daniel, me gustaría invitarte también a conversar aquí sobre tus perspectivas acerca de tu trabajo sobre género y decolonialidad. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo como territorio de resistencia en contextos de violencia o despojo simbólico? Bueno, muchas gracias, profe Andrés. Pues bueno, desde lo que hemos podido trabajar, para mí el cuerpo es el primer lugar de resistencia y también ha sido el primer espacio vulnerado por el poder, ¿no? De allí que las transgresiones a los mecanismos de dominación parten por resignificar los cuerpos, ¿no? Sus sentires, sus lugares de enunciación. Pensar entonces en estudios decoloniales es exigir una construcción alternativa y plural de estas otras formas de sentir y habitar el mundo. Es hacerle frente a ese despojo a través de la propia existencia. Gracias, Daniel. Ya seguiremos conversando aquí en Pasa la Voz. Vamos a escuchar una canción. Tengo un amigo también que vive en Egipto y me ha mandado una música muy linda para el día de hoy. Él también hizo parte de una iniciativa, él se llama Karem, tiene una iniciativa en el Cairo para educación con inmigrantes llamada Silas. Y bueno, para mí, él estuvo hace poco en Bogotá y después de él haberse ido, hemos entablado una conversación muy musical y bueno, vamos a escuchar entonces Oasis Son, unas canciones muy lindas de allá del Oriente. Muchas gracias y ya continuaremos para seguir conversando con los dos invitados.
Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Transmitiendo para ti desde Bogotá, Colombia. Somos la Pedagógica Radio. Bueno, seguimos aquí en Pasa la Voz. Me gustaría seguir acá hablando con nuestros dos invitados, Daniel y Faik. Tengo curiosidad por preguntarles, tanto en Colombia como en Palestina, la lucha por el territorio está atravesado por la disputa de sentido sobre el espacio y la memoria. ¿Cómo leen ustedes el territorio como lugar político más allá, pues, de las dimensiones físicas? Si quieres, Faik, comenzamos contigo. Vale, creo que intentar responder en español, leo mi texto. Vale. El genocidio en Gaza es un ejemplo primordial. Por eso, la colonización sionista está destruyendo activamente Gaza, no solo porque quiere hacerla inhabitable, lo cual ciertamente hace, sino también porque quiere borrar su memoria. Este ha sido un insulto común, de hecho confesado por sus soldados sionistas, que repetían la frase que su memoria sea borrada, porque esta es una memoria de resistencia, una memoria de desafío, una memoria de vida, esperanza y creencia. Y esta memoria está ligada a este lugar, a esta ciudad y sus espacios. Al igual que sus residentes, el 80% de los cuales son refugiados, aún se aferran a los recuerdos de sus aldeas, de las cuales fueron limpiados éticamente por judíos sionistas en 1948. La tierra es el centro de la lucha bajo el colonialismo, y no solo porque la tierra contiene los recursos materiales, sino porque la tierra reúne todos los aspectos de la vida del nativo, sus formas de ser, sus relaciones sociales, sus culturas, y su pasado y su futuro, su cosmos y creencias. Es el núcleo de su producción social, y por todas esas razones es el objetivo del colonizador, que busca separar al nativo de ella e incluso de su memoria. Y así esta memoria también se convierte en un sitio de lucha y desafío. Gracias, Faik. Daniel, ¿cómo ves tú esa relación entre memoria y territorio y disputas que hay aquí también en Colombia? Bueno, pues los territorios se entretejen, ¿no? Como con las comunidades, ¿no? Y en este sentido, los territorios también son costumbres, son saberes, son incluso idiosincrasias. Y por supuesto, muy de acuerdo con lo que nos menciona el profe Faik, los territorios también son lugares en disputa, de tensiones, pero también de resistencias y de construcción popular, ¿no? En nuestro caso específico, Colombia y sus territorios, sus regiones, sus conflictos, sus realidades, necesidades, etcétera, es necesario entender o hacer una lectura desde lo intercultural, en términos muy críticos, y en términos interseccionales, ¿no? Nuestros grupos étnicos, la confluencia de ellos y de distintos actores en los territorios implica que nos pensemos de otras maneras, de maneras más amplias, los conflictos, pero también sus posibilidades políticas, sociales y culturales. Gracias, Daniel. Bueno, te cuento, Faik, que acá la universidad ha estado muy solidaria con todas las problemáticas del pueblo palestino. Ha habido movilizaciones, los estudiantes en las clases han articulado acciones en pro de como una solidaridad más amplia con el pueblo, y ha sido como algo que incluso ayer que estábamos con Helber, el rector, también hablaba de que es la primera universidad libre de apartheid. Entonces me parece muy importante mencionar esto y mencionar como que se ha usado y se ha conectado con esa problemática para sensibilizar, para que los estudiantes puedan desarrollar como una empatía y una solidaridad pues más amplia, que es lo que también busca también la guerra, romper con la empatía de las personas y como que seguir como aumentando
el desprecio por el otro y la deshumanización, que es como inicia también todo conflicto. Entonces me parece muy interesante lo que ha estado pasando, pero también con muchas sospechas también por lo que anda pasando actualmente por este cese al fuego. También nosotros acá desde Colombia nos hacemos muchas preguntas de qué puede estar pasando ahí, que se cuele bajo aguas en un espacio como estos, porque pues tampoco Trump pues es una expresión de una solidaridad muy genuina. Entonces pues me gustaría pues ahí cómo percibes tú lo que está pasando actualmente y cómo podemos nosotros también seguir ampliando la solidaridad, ¿cierto? La solidaridad, que es una de las cosas que más necesitamos también trabajar, y lo que se va a estar trabajando también creo que es uno de los ejes también del el evento que mañana y el viernes va a estar acá en la Universidad Pedagógica sucediendo. Entonces, si quieres compartirnos algo sobre los desafíos y posibilidades para articular esa solidaridad transnacional de los pueblos del sur global, sería la pregunta que también quisiera hacerte, Faí. ¿Cómo lo percibes tú? Disculpa por hablar tan rápido, pero si lo podemos hacer un poco más en inglés si quieres también, en español. The question is about the challenges of solidarity now in the circumstances of the peace agreement, to call it somehow. Okay, I will talk about this in one of my presentations in the conference, actually. I think, in short, the battle is not over. Not the military battle, and especially not the battle for reconstruction and for sovereignty for Palestinians. Pues Faik dice que él no cree que la guerra ya ha terminado, pues ni la guerra militar, ni la lucha, la guerra por la reconstrucción de Gaza. And for Palestinian sovereignty. Y por la soberanía de Palestina. And I think that it is equally important for global solidarity to strengthen at this point, especially because it is and will become easier to forget the struggle of the Palestinians in Gaza when the bombs stop dropping, but their life is not any easier. And actually, what we see in Trump's plan is the attempt to take control of their lives and of their deaths in ways that we must all fight together. Pues igualmente es importante para la solidaridad global fortalecer la solidaridad en este momento, porque para el mundo va a ser más fácil olvidar Gaza cuando ya no hay bombas que caigan. Olvidé el resto, sorry. Okay, and how to do that? I think this is something we touched upon yesterday, as you mentioned. I think it's very important to maintain our conversations and our connections across the global south, and to build those human relationships before we can build anything political and anything organizational. It has to be built from the ground up. And I think this is one of the main goals that we should be working on in the following period. ¿Y cómo lograr eso? ¿Ves? Un punto es mantener las conversaciones y las conexiones del sur global, las relaciones humanas antes de relaciones políticas, se necesitan relaciones humanas antes de que se puedan construir relaciones políticas y organizacionales. Bueno, muchas gracias, Faik, por esas reflexiones, y estamos muy contentos por todo lo que se viene realizando aquí en el CEPAS, que viene creciendo, viene aumentando su capacidad de acción, de reflexión. También con el semillero pudimos hacer en el programa pasado de Pasa la Voz un programa muy bonito, así que los invitamos también a escuchar, a visitar también el micrositio, que va también próximamente a estar alimentando columnas de reflexión, y bueno, ahí como un poco para antojarlos de lo que viene. Y bueno, me gustaría también, Daniel, que nos comentaras un poquito cómo percibes tú también esa solidaridad también actualmente, ¿cierto? Esa solidaridad transnacional que Faik nos viene preguntando, que va más allá de las cuestiones políticas, una cuestión más profunda. ¿Cómo tú percibes esa solidaridad en un contexto de mayor profundización humana y social y existencial? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, considero que no solo nos quedan estrategias de resistencia frente a esos mecanismos de dominación, ¿no?
resistencias que se hacen de todas las maneras posibles, ¿no? En términos políticos, artísticos, educativos. Además de eso, también nos permite fortalecer esos lazos de solidaridad y ternura, ¿no? De amor, un amor que construye desde y para las periferias. También eso nos genera pues unos desafíos, ¿no? Siempre estará presente el mantener relaciones horizontales, entender que si bien la lucha puede ser una sola, pues las necesidades y exigencias dependen de las realidades materiales de cada pueblo, y eso a veces puede llevarnos a la toma de decisiones y acciones con las que uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Pero pues hay que entenderlo. Pienso yo en casos muy concretos, por ejemplo, los procesos de resistencia del pueblo saharaui, ¿no? O del pueblo kurdo también. Cada uno de estos procesos ha tenido sus particularidades y hace parte también el entender, ¿no? Cómo juegan sus estrategias, sus cartas también en términos políticos e institucionales. Y bueno, eso hace parte como de esos desafíos, ¿no? Pero siempre prevalecerá esa solidaridad, ¿no? Y esa ternura entre los pueblos. Gracias, Daniel. Me gustaría, Faik, también unas 2 preguntas más a ambos, porque ya el tiempo pues pasa muy rápido. Me gustaría también que les dirías a los jóvenes de América Latina que piensan la resistencia no solo como lucha, sino como una forma de construir una vida común. Faik, bienvenido. Vale. Creo que la resistencia te trata de construir una vida común. No es simplemente oponerse a las fuerzas de opresión y explotación, sino de construir una alternativa a través de esa lucha, necesariamente de manera dialéctica, desde el lucha y la imagen del futuro. No les sermonearía a esos jóvenes. Podría decir que creo que las semillas de ese futuro, de esa vida común, siempre están ahí en el presente. De lo contrario, ese futuro no tiene posibilidad de materializarse, así que miren a su alrededor. También diría, inclúyanos en su pensamiento, pensemos juntos y construyamos esta vida común juntos. Gracias, sí, muy importante lo de la vida en común. Daniel, ¿tú cómo ves eso de la resistencia y si le pudieras también darle como un mensaje también a la audiencia sobre esto y sobre las resistencias en el sur global, ¿qué quisieras enfatizar de eso? Bueno, para mí es importante dejar esta idea, es que la resistencia es una capacidad, ¿no? Y es una capacidad inherente a la condición humana, es inalienable, ¿no? Por más estructuras y mecanismos de dominación que tenga un grupo dominante, siempre es posible establecer unos puntos de fuga, ¿no? Y eso lo hemos visto con el pueblo palestino, por ejemplo, a través del arte y la literatura, la arquitectura, como lo menciona el profesor Faik, bueno, y otras tantas formas. Entonces, no perder de vista nunca eso, ¿no? La resistencia como una capacidad inherente a nuestra condición. Bueno, no, estamos muy contentos de ambas reflexiones. Me gustaría también, si nos quisieran comentar, e incluso Daniel, que ha estado en esta organización del evento, que nos cuentes un poquito a la audiencia de qué redes y qué personas vienen, y un poco también orientar esa conversación por ahí antes de terminar nuestro programa. Claro que sí, pues nada, invitadas e invitados a este espacio. Esta idea nace un poco más de un año. La idea siempre estuvo en articular la academia con los procesos sociales, barriales, ¿cierto? Creemos que la academia también es un lugar en disputa, ¿cierto? Somos conscientes del epistemicidio que ha generado Occidente sobre los pueblos del sur global, y por lo tanto consideramos que la academia tiene que transformarse. Creo que este encuentro también le apuesta un poco a esto. Entonces, nada, es un espacio de diálogo. Siempre pensamos en que nuestra idea es fortalecer y construir puentes, ¿no? Construir tejidos, diálogos entre como les mencionaba, entre lo social y lo académico, ¿no? Entonces va a ser bien interesante. Vamos a tener talleres
con distintas problemáticas y con distintos temas. Vamos a tener mesas de discusión, una mesa de diálogo de saberes, tendremos dos sesiones de paneles bien interesantes también. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Va a ser un encuentro de confluencias. El encuentro, entonces, recordemos, es el primer encuentro de prácticas y horizontes de resistencia del sur global, 16 y 17 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, sede calle 72. Faik, me gustaría hacerte una última pregunta, especialmente a ti, y bueno, darte de nuevo la bienvenida pues acá a la ciudad y a la universidad. Me gustaría saber en tus investigaciones y acciones, ¿cómo se articula la memoria con la imaginación política del futuro? ¿Qué papel juega la creación en el arte, la educación o la arquitectura en esa proyección hacia lo que aún no existe? Porque me parece que es una dimensión de la memoria muy interesante de trabajar. ¿Cómo la percibes tú? Hice mi doctorado sobre espacios de trabajo colectivo y posesión dentro de la lucha palestina, como tierras agrícolas comunes y cooperativas que servían a la revolución, por ejemplo. Vine de una experiencia de ser parte de una cooperativa con objetos similares que se había inspirado enormemente en tales experiencias históricas. Sentí que tenía que estudiar esta historia porque su memoria vivía en el presente, a veces como romantización, otras veces como experiencia y inspiración. Y continuaré en inglés. And so I think that memory is important, and it was the driving force for the PhD because it lives on in the practice. It lives on in the practice itself. Pues la memoria fue como el motivo del doctorado y la memoria sigue viva en la práctica. Aquí la memoria es o era un factor de la imaginación y en acción. La creación en el arte puede ofrecer un espacio para imaginar un futuro libre de algunas limitaciones y por lo tanto inspirador. Pero tuve y todavía tengo mi crítica hacia el arte o las iniciativas creativas cuya imaginación salta completamente por encima de las condiciones del presente. Y por eso creo que el arte y la imaginación puede que empezar de condiciones del presente. Y eso fue la manera de que mis estudiantes en Birset trabajan, por ejemplo, sobre el diseño de return to... El retorno. El retorno a Palestina después de la liberación. Voy a continuar poco en inglés. For example, they designed the village of Tantura, which is a village that was ethnically cleansed in 1948 by Zionists. And they did so by starting the process of imagination with refugees today. But not also the process of imagination. And they did not jump over the present, but they basically included in their design the actions of the present that would lead to that future. Un ejemplo es lo que diseñaron en Tontura, que fue un pueblo que sufrió limpieza étnica en 1948 por los sionistas. Y ahí hicieron un proceso de imaginación con refugiados hoy. Y no solo se trató de la imaginación, sino que incluyeron también acciones del presente que en últimas llevarían a ese futuro. Gracias, Faik. Y posiblemente una cosa también, una cosa más, como una respuesta a tus preguntas antes, desde el sur global y solidaridad, y el periferia. Por ejemplo, las jóvenes en Palestina, en cooperativas, por ejemplo, fueron muy
inspirados de la experiencia del MST en Brasil y la práctica del mística, por ejemplo, de imaginar el futuro y como enact, actuar el futuro también. Y esas prácticas llegan de América Latina a Palestina. Y eso es una forma de solidaridad y lucha común, y especialmente sobre el futuro y sobre la imaginación. And I think it was really, I think that it did fly from Latin America to Palestine, this Mystica thing, because it was so powerful. Because young people in Palestine felt that it was really important, and they felt the power of it, and so they adopted it. Not to say that there aren't similar practices in Palestine, there are. But when something this powerful, when you see something this powerful, you automatically adopt it. And this came from an initiative of popular education. This was in the Florestan Fernandez School in Sao Paulo. So I think this ties up much of what we are saying today. The common realities bring out common solutions, and these solutions travel to the different localities, even if they're fragmented. De acuerdo. Y siento también que esa conexión, como cuando hablaba con una... Bueno, dale. Pues, y realmente esa idea de la mística, de trabajar la mística, vino desde la América Latina a Palestina, y los jóvenes palestinos sentían como el poder de esa mística, lo poderoso que es ese trabajo con la mística, y por eso lo adoptaron. Y eso inició de una escuela de educación popular en Sao Paulo, del movimiento de los sin tierra. Y Faik dijo una frase muy bonita, y es que en las realidades comunes llevan a soluciones comunes. De acuerdo. Y esa interconexión entre pueblos hay que hacerla porque ya existe. Hay pedagogos árabes que son muy parecidos a lo que también el legado de todo lo que hizo Paulo Freire acá también en Brasil, entonces se conectan también por las circunstancias históricas que también viven los pueblos, y emergen también pensamientos y movilizaciones y acciones colectivas que son comunes. Así que una de las cosas importantes en esta Resistencias en el Sur Global es tejer estas cosas que hay en común entre los pueblos, y también que la sabiduría y que las formas de resistencia también puedan también circular y entretejerse en un tejido global más fortalecido. Daniel, ¿quieres dejarnos algunas ideas finales ya que estamos cerrando nuestro programa? Nada, como para continuar esta idea que mencionaba Faik, que estamos hablando acá sobre la mesa, es importante tener en cuenta, claro, estos procesos de educación, por ejemplo, de América Latina han sido fundamentales, han tenido una resonancia importante, y estamos hablando de la educación comunitaria, de la educación popular, incluso de la propuesta de la educación intercultural crítica, y me parece muy interesante porque finalmente no son manuales, ¿cierto? No son guías que se copian, ¿sí? Y se intentan plasmar en un lugar o en otro, sino que son aterrizados a esas realidades, son aterrizados a esas condiciones materiales y sobre todo a las necesidades de cada comunidad, y responden, ¿cierto?, a esas exigencias. Entonces es importante pues que nos vamos con esa idea, ¿cierto? Estos problemas comunes generan soluciones comunes, y la educación me parece un lugar privilegiado y fundamental para potenciar, ¿no?, este diálogo entre pueblos. Daniel, también quería compartir que si nos quisieras compartir algo del Observatorio de Prácticas, algunas ideas ya breves para cerrar. Bueno, el Observatorio de Prácticas de Resistencia del Sur Global nace de esta iniciativa, nace del encuentro. Estamos potenciando este espacio. La idea es generar investigaciones desde epistemologías del sur, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vamos en la construcción. Parte de lo que va a salir de este encuentro pues va a potenciar lo que estamos trabajando desde el observatorio, de lo que estamos trabajando con la Universidad Pedagógica y específicamente con el CEPAS. Entonces, bueno, nada, esto es un lugar de aprendizajes continuos, y el llamado siempre es pues hacer parte de estas iniciativas. Gracias, Faik, por tu participación. También me sorprende mucho tu facilidad también para el español. Creo que si yo iría a un pueblo árabe me costaría mucho tiempo poder
balbucear algo de tu idioma, así que quedo muy sorprendido también por tus facilidades en el idioma y porque estés acá. Ojalá que tengas una estadía muy maravillosa, de mucho aprendizaje y de tejer muchos puentes entre las personas y las culturas. Algunas palabras finales y ya estamos cerrando nuestro programa. Actualmente estudio español exactamente por momentos como eso. Y no, hasta ahora mi nivel no es bueno, pero es una puerta para continuar. Y creo que eso es la potencia de la educación. Estudié por poco tiempo un idioma, pero este idioma habrá un continente. Un continente. Y la historia de su lucha. Y eso fue que me interesa y espero que podamos continuar. Bueno, gracias Faik, gracias a Daniel y tu nombre que se me olvida, ¿cómo es? Gudrun, muchas gracias por la traducción, por tu apoyo acá en este espacio. Es la primera vez también que hacemos traducción simultánea acá en Pasa la Voz. Y también doy gracias a todos los integrantes de la Pedagógica Radio, a Mario Enríquez en el Control Master, Yolanda Barrantes, Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones y a Alejandro Sepúlveda en la dirección. Nos vemos entonces en próximos programas en Pasa la Voz y les deseamos como un feliz día para todos. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.